Es un camino, me parece un camino, sí, duro para los hombres porque implica un trabajo, pero me parece que termina siendo un camino de reconocimiento propio, de amor propio. Así te lo digo, y es de amor propio, de nuevamente reconectar con eso que es lo masculino, que en su momento en nuestra sociedad para muchos de nosotros fue como catalogado como algo negativo, como algo que hay que sentir vergüenza. Y entonces cuando te reivindicas justamente con eso masculino, con eso biológico, con eso social, con eso psicológico, o sea, hay una reconciliación con tu propio ser. O sea, es como, wow, qué interesante. Y por supuesto te reconecta con la seguridad contigo mismo, con los otros, con el mundo, con las interacciones. Y me parece muy, 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 muy sanador, vamos, este camino. Me parece muy sanador. Y sobre todo se crea una especie de hermandad entre los hombres donde necesitamos justamente ese tipo de contención que nos logremos entender sin ser enjuiciados. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. Hoy se te viene un pedazo de episodio encima. Estoy acompañado por un psicólogo y sexólogo profesional que pasó por la formación del programa DTE y tenía muchas ganas de tener en este podcast. De hecho, él no lo sabe, pero desde la primera consulta privada que hizo conmigo, incluso antes de apuntarse al DTE, yo ya pensé, joder, estaría genial que este tío entrara al DTE y poder tenerlo en el podcast porque sería súper interesante comentar con él. Pues bien, lo conseguimos. Meses más tarde entró al DTE y aquí lo tenemos en el podcast. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno que nos va a contar un poquito su experiencia lidiando con los problemas que haya podido enfrentar en sus relaciones. También vamos a ver cómo encaja este enfoque Red Pill en su profesión como psicólogo y como sexólogo. Comentaremos también cómo en algunas ocasiones la psicología y la sexología parecen tener agendas muy definidas y narrativas muy marcadas que seguir. Y después extraeré al final las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes, compañero, la edición 12ª del programa DTE que te enseñará a convertirte en un hombre que sabe qué decir y cómo comportarse para atraer de forma natural a una mujer y disfrutar de relaciones donde tú llevas las riendas, tiene sus puertas abiertas y tienes toda la información haciendo clic en el enlace de abajo de la descripción de este podcast. Recuerda que entrando al programa antes del domingo 29 de diciembre, te llevas de regalo el taller que impartiré el fin de semana del 11 y 12 de enero y el acceso vitalicio a la grabación del mismo. Debajo tiene un enlace, haz clic ahí y tienes toda la información. Y dicho esto y ahora sí, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y voy a presentarlo una vez más con la pregunta que siempre hago. ¿Qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la Red Pill y las relaciones? Bienvenido, tío. Muchas gracias, Dani. Pues recientemente descubrí este mundo que por supuesto no conocía. Fue el año pasado y fueron como varias circunstancias. Una, soy psicólogo y sexólogo y trabajo con parejas, trabajo con hombres, con mujeres, y frecuentemente me llegaban hombres a terapia y gran parte de sus conflictos era la relación con sus parejas. Entonces para mí eso me causaba mucha intriga, sobre todo porque había problemas que se repetían en lo común. Y de alguna manera también yo tenía ahí mis propias situaciones personales. Y de alguna manera el saber que esto nos pasaba a los hombres, que por cierto, yo ya llevo 10 años en un grupo de masculinidad, que es un grupo a nivel internacional muy interesante. La verdad es que ahí he estado con muchos amigos que he conocido y que nos hemos dado mucha contención. Pero sí que hace falta justamente, vamos, como esto que nos propones o que está justamente en esta situación de aprendizaje que requerimos los hombres. Y pues de alguna manera estaba yo buscando información sobre todo sobre cómo saber ligar y estas cuestiones de seducción sin tener la más remota idea de que iba a coincidir con tu material, con tu contenido. Sí escuché bastante contenido,
pero la verdad es que ninguno de ellos me convencía. Era como, bueno, está bien, pero no era algo que de alguna manera me llenara. Cuando escucho uno de tus capítulos sobre cómo ligar o cómo seducir, pero de una manera totalmente distinta a la que yo me había imaginado y a la que yo conocía en el mundo de los hombres, fue algo que me atrapó porque me dio muchísima lógica. A partir de ese momento empecé a escuchar todo tu material, todos tus podcasts, y la verdad es que me quedé fascinado desde la primera, que entiendo que gran parte de los hombres que incursionamos en tu material, la primera sesión, que es la hipergamia, fue algo que por supuesto para mí me rompió el paradigma, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional. Fue algo para mí increíble, y a partir de eso empecé a escuchar, no paraba de escuchar todo el material, todo lo que nos compartías, y empecé yo mismo a aplicarlo en mi propia persona, y Ujú. empecé a ver resultados. Y fue interesante porque solamente pequeños cambios, que eran, por ejemplo, cambios de actitud en cuanto a estar más abierto a la socialización, o ciertas actitudes que de alguna manera yo jamás imaginaba que eso iba a traer un buen resultado, empezó a dar resultados, tal vez pequeños, pero al final de cuentas había resultados. Entonces, como yo estoy formado en un modelo terapéutico en donde lo principal son los resultados, lo principal es llegar a, vamos, como a ciertas metas, por supuesto que me enganché con todo este mundo, empecé a leer un poco más sobre esta situación. Claro que siempre había como puntos en contra y puntos a favor, pero de alguna manera yo me iba haciendo también mis propios criterios y diciendo, claro, sí sé que esto de alguna manera contradice todas estas convenciones sociales que tenemos y sobre todo de las cuales yo he estado formado, pero para mí lo más importante es que me daban resultado. Eso fue para mí como empecé a aplicarlo en mí, y después, posteriormente, lo empecé a compartir con mis consultantes, con los hombres, y veía justamente las dinámicas que estaban viviendo ellos con sus parejas y decía, esto está pasando por esto y por esto y por esto. Y trataba de alguna manera primero como explicarlo, pero a veces había, por ejemplo, consultantes que se los explicaba y terminaban como rechazando esta situación porque, ¿sabes? Era como demasiado, es yo diría, es como Ujú. si le diéramos a un bebé una comida totalmente condimentada y que no pueda digerirla. Entonces lo que hice fue, a través de mis estrategias terapéuticas, tratar de persuadir, ¿no? A través de preguntas, a través de un diálogo que es muy especial, justamente terapéutico, y empezaron a cambiar la percepción. Entonces ya no se estaban peleando justamente con esa nueva percepción. Lo que estaba sucediendo es que ahora estaban alineando, vamos, como estas interacciones que tenían, que estaban disfuncionales, ahora con esta nueva posibilidad de interacción o de relación con las mujeres, y que por supuesto para ellos les daba mucha lógica. A mí me daba lógica, pero a ellos todavía no, hasta que empecé a hacer estrategias comunicativas para que ellos empezaran a visualizar esta interacción de otra manera. Muy bueno, de hecho ya he apuntado varias cosas que quiero hablar aquí contigo y una de ellas, esos otros enfoques, o sea, cuando tú profundizas en esto, a raíz de muchas consultas que te han llegado a ti también y a raíz de tu propia inquietud, vamos a llamarlo de esa forma, descubres que hay otros enfoques, descubres que hay, bueno, pues ciertas vertientes, ciertas teorías, llamémoslo como sea, de esto. ¿Cuál es la sensación que te dan? O sea, ¿cuál es la primera percepción que tienes sobre ello? La primera percepción que tengo sobre este nuevo enfoque es que es totalmente contradictorio a todo lo que yo he aprendido, como por ejemplo el tema de que en mi formación, sobre todo sexológica, aunque también psicológica, por supuesto, pero la sexológica está muy, muy enfocado en que los hombres conectemos con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, sentimientos. Si bien es cierto, mi formación fue algo que me ayudó como a muchas cosas, sobre todo vamos como a lo mejor a abrir ciertas temáticas que tenía yo ahí a lo mejor sin trabajar, pero la verdad es que nos fuimos al extremo, y me refiero a los hombres que estamos ahí en este mundo, en donde ya pareciera ser que hablar de manera racional era un pecado, ¿no? Era como, no, o sea, a ver, conecta con tus emociones. Entonces siempre era como, conecta con tus emociones, a ver, esto que me estás diciendo es muy racional.
Y claro que yo me lo llegué a creer. Y dije, sí, o sea, me estoy comportando de una manera muy racional. Cosa que de alguna forma eso lo replicábamos desafortunadamente con nuestros consultantes. Entonces, de repente, si me tocaba, por ejemplo, sobre todo hombres que estaban comunicándose de una manera racional y desde mi modelo era importante conectar con lo emocional, entonces había como una especie de corrección que tenía que hacer para que conectara con lo emocional. Afortunadamente, Dani, después encontré otro modelo terapéutico que no tenía nada que ver con una normatividad o una normalización de lo que eran las emociones, y más bien lo que este modelo propone es hablar en el lenguaje del consultante o del paciente. Ese modelo hoy día lo practico, me encanta, es fascinante, que es la terapia breve y la hipnosis. Y es un modelo muy respetuoso en donde si la persona habla de manera racional está perfecto, entonces nos comunicamos también de forma racional. Si la persona habla de manera emocional, también nos adaptamos a esta cuestión emocional, pero no estamos de alguna forma psicoeducando a la persona de cómo tiene que hablar, ¿no? Entonces, creo que justamente este modelo para mí fue como muy, muy bueno y fue ad hoc, porque cuando escuché ya todo este mundo de la Red Pill, claro, decía, ok, sí, sí es cierto, sí, sí necesitamos de alguna forma mirar este mundo masculino en su justa dimensión, sin tratar de quererlo transformar o feminizar, porque al final de cuentas así no funcionan las cosas. Entonces hay consultantes que por supuesto son muy racionales y eso me parece excelente, otros son emocionales y también está muy bien, pero al final de cuentas pues eso es justamente, vamos, como la parte del respeto. Claro que todo esto implica todo un trabajo para mí personal, sobre todo en el mundo sexológico, en el mundo de la sexología, porque implica, por ejemplo, cuando converso con colegas, sexólogos sobre todo, y sexólogas, pues este choque, ¿no? En cuanto al entendimiento de lo que son las relaciones humanas, y al final de cuentas, pues también hay muchas cosas que por supuesto me callo para no generar un debate en donde termine yo siendo calificado o descalificado de alguna manera. Claro, ahí tenemos mucho de lo que hablar ahora después, evidentemente hasta cierto punto, pero quiero hacer hincapié en cuando me refiero a otros enfoques, me refiero sobre todo, que no lo sé, si tú cuando empiezas a buscar sobre este tema, directamente descubres Red Pill y todo eso, o descubres otras formas de trabajar la seducción, más seducción clásica, más técnica de este tipo. No, la verdad es que fue la primera vez que incursioné bueno, en lo que es la seducción. Sí tenía aquí referencia de un libro muy interesante, que incluso lo llegué a leer, que se llama El efecto Leopi, y hablaba sobre seducción. Entendería, yo no, digo, leí la verdad es que un capítulo, no lo terminé de leer porque me fastidió, porque había un ejemplo que la verdad a mí me chocó mucho. El autor decía que la manera de seducir, puso un ejemplo, la manera de seducir era que incluso un día llegó en calzoncillos delante de una mujer para que la impresionara y ese era su reto, vamos, como tratar de conquistarla y esa era su forma. Yo me imagino que eso tiene que ver con la seducción clásica, pero ya demasiado Demasiado ridícula, clásica. muy, muy ridícula, que lo empecé a leer porque me lo recomendó un amigo y al final lo cerré y dije, no, o sea, yo nunca haría eso, jamás en la vida, se me hace súper ridículo. Pero fue como un acercamiento muy, muy pequeño. En realidad yo no sabía que eso era una seducción clásica, no sabía que existía otro mundo, hasta apenas justo que empecé a escuchar tus podcasts. O sea que fui, digamos, como tu primer punto de partida con esto. Y Es correcto. después has podido escuchar otras cosas o ver otros enfoques. No, la verdad es que sí he escuchado algunos otros materiales. Por ejemplo, hay ciertas personas que van compartiendo esto desde la Red Pill, pero lo que me choca es mucho el sentido del resentimiento. O sea, es como mucho en contra de las mujeres. Incluso hay videos en YouTube que alcanzo a ver en donde pareciera ser que hombres alfa les dan una lección a las mujeres porque, no sé, hacen quedar en ridículo cuando ellas se exhiben. O sea, cosas que dices,
Tal vez a lo mejor antes de escucharte hubiera yo celebrado eso. Ah, sí, claro, ¿no? Pero después de escucharte y decir, bueno, no se trata esto de generar un resentimiento para nada. Se trata precisamente de entender cuál es el comportamiento de las mujeres y también de los hombres, por supuesto, e ir jugando nuestras cartas de una manera adecuada, de una manera efectiva para lograr, vamos, como el objetivo que se quiere alcanzar. Vale, pues evidentemente quería hablar de eso porque me interesaba ver también la opinión de una persona, pues que al final hay gente que me pregunta, yo no soy psicólogo y de hecho lo he dicho en algunas ocasiones, pero me interesa mucho la perspectiva de que pueda tener una persona que está formada en psicología de una manera, bueno, pues de lo que es haber hecho todo lo que es la carrera, el grado universitario y tal, de ese tipo de cosas. Porque claro, a mí también me parece lo que tú dices, que hay ciertos enfoques que fomentan más la rivalidad, la rivalización, y que al final descubren esto y lo toman más como, ¿cómo te diría? Como una excusa para ahora decir, ahora nosotros estamos por encima. Cuando es como, no se trata de que esto sirva de excusa para tú estar por encima, se trata de que esto sirva de excusa, si es que tiene que servir de excusa para algo, para entender que somos complementarios y para entender que tanto hombres como mujeres estamos en el mismo bando y estamos siendo atacados de la misma manera. Porque esto del ataque de la misma manera es justo lo que me viene a lo siguiente que tenía aquí apuntado, que era ese choque profesional que te supone esto. O sea, es decir, todas esas convenciones sociales, todo eso que tú aprendes o que de alguna manera también está influido por la educación que tú tienes o por los estudios tuyos que has hecho, ¿cómo lo confrontas? O sea, me refiero, eso de las emociones que nos hablaba, hay más casos, hay más convenciones sociales que en un momento dado tú hayas podido ver que vives allí. Cuéntanos un Sí, poquito al claro. respecto. Sí, sí. Mira, te voy a compartir una anécdota que sucedió el año antepasado. Hubo un congreso nacional, internacional, no recuerdo, de sexología, en un lugar. Eh, Al final de cuentas, yo entré a varios talleres, muy buenos todos, ¿no? Y se cerró con una conferencia magistral. Era un profesor que trabaja con masculinidades, que él ya lo conocí hace mucho tiempo. Me encanta, vamos, como su enfoque, aunque también lo hace desde la perspectiva de género, ¿no? Es muy interesante. Y él cierra con una conferencia que me parece magistral porque habla sobre también cómo los hombres de alguna otra manera viven violencia, ¿no? No era para victimizarlos ni mucho menos. Era como, esas son mis hipótesis, incluso era una hipótesis de investigación, y comentaba precisamente que, por ejemplo, los hombres que van a la guerra, hay más homeless hombres, ¿no? en el planeta que mujeres, o por ejemplo los trabajos más peligrosos los hacen los hombres, los accidentes, la presión de ser proveedores, muchas cosas. Y la verdad es que el discurso me encantó, fue muy, muy elocuente. Y cuando termina la conferencia, yo aplaudo y varios aplaudimos. Lo que no me di cuenta es que había un sector de ese grupo de sexólogos y sexólogas que por supuesto estaban en contra. No me he dado cuenta que algunos se habían salido de la conferencia. Y yo hasta me acerqué con él, lo saludé, lo felicité, le pedí material, estaba yo fascinado con eso. Y después se hace un grupo en el chat que justamente pedían la cabeza de este profesor, de este investigador. Fue para mí impactante porque había toda una cuestión de verdad de resentimiento y de odio. Ajá. Reforzado tanto por colegas hombres como por colegas mujeres. Entonces fue para mí muy, muy, muy duro. Y ya cuando me di cuenta de eso dije, wow, o sea, ¿cómo puede ser posible? Porque en ningún momento él habló mal, por supuesto, de las mujeres, ni del feminismo, ni mucho menos. Simplemente habló de otra realidad que también está, vamos, que hay que visualizarla. Y que si bien es cierto, se ha visibilizado la violencia hacia las mujeres, pero también existe violencia hacia los hombres. Y mi frase siempre es, la violencia no tiene género, o sea, no tiene que ver con una cuestión de si tienes pene o vulva, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de actitud, de valores, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es otra convención, ¿no? Muy interesante. Es decir, pareciera ser que cuando se habla de violencia de género, tendría que ser o entendida principalmente de los hombres hacia las mujeres,
Y por el hecho justamente de tener pene y ser XY, como esta información cromosómica, automáticamente pareciera ser que ya tenemos el gen de la violencia generada automáticamente hacia las mujeres, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy lamentable que esté sucediendo eso. De hecho, te comento, si quieres al rato platicamos sobre eso, nada más te adelanto. Estoy justo con un grupo de colegas. Yo llevo 3 libros, vamos por el 4, y trabajo mucho sobre cuestiones de sexualidad. Y estamos trabajando una investigación sobre agresores sexuales, ¿no? Menores agresores sexuales. Y justamente gran parte de ello implica no una cuestión, vamos, como de que hay un gen por ser hombre, no. Implica unas cuestiones biológicas que son las que tú nos explicas en todo lo que nos vas compartiendo. Esta cuestión evolutiva, biológica, que de repente los jóvenes pues surge, ¿no? A partir de la pubertad y terminan no sabiendo cómo manejarlo, cómo gestionarlo, cómo controlarlo, y que de alguna manera genera a lo mejor en su momento cierta violencia, pero no es porque tengan el gen de la maldad, ¿no? Sino es porque justamente entre las convenciones sociales hay una contradicción entre, sí, está el despertar sexual de los jóvenes, pero no hay ninguna educación de la sexualidad o algo que canalice justamente toda esa energía. Entonces, ¿qué lo hacen? Lo hacen de manera desbordada como les da a entender la vida, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un apunte también interesante que te quería compartir. Sí. De hecho, claro, entiendo que no hay una educación al respecto de eso, y muchas veces la que hay a lo mejor no es exactamente, que es un poco lo que tú notabas, ¿no? Muchas de las cosas que se enseñan y que a ti incluso te habían llegado a enseñar, a raíz de descubrir este tipo de enfoque, ya notas que hay una incongruencia ahí, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente hay una incongruencia por esta cuestión, vamos, de primero, sí, claro, o sea, los hombres de alguna manera aceptamos o la sociedad acepta que hay una sexualidad, pero al final de cuentas no tenemos estas habilidades sociales que son importantísimas, por ejemplo, para irlas gestionando en el día a día, por ejemplo, en las interacciones. Entonces, y por otra parte, existe toda esta convención social de que finalmente nosotros somos los victimarios, ¿no? Y las mujeres son las víctimas en sí mismo. Entonces me parece que eso es muy peligroso. Lo cual también tiene mucho que ver con esa imagen, bueno, más que imagen. Evolutivamente siempre la tendencia ha sido que el sexo dispensable, por así decirlo, es el masculino, y digamos, el sexo débil, por llamarlo de alguna manera, es el femenino. Por eso el instinto protector está más en el hombre hacia la mujer en muchas ocasiones, o siempre como ese dar la vida por, o estar dispuesto a sacrificarme por, no es más que al final como una representación de yo soy, o sea, de los dos, mujeres y niños primero. Si alguien se queda atrás soy yo, porque yo no valgo tanto evolutivamente hablando como ellos. Entonces, claro, muchas veces muchas veces la representación, la traducción de todo eso sí que se puede dar lugar a esto que estamos hablando ahora, ¿no? A que pues actualmente se vea desde ese enfoque. Además de esto, y además de lo de las emociones, que es algo que quiero hablar también ahora, ¿algo que notes también con incongruencia? Sí, estaba acordándome justamente de unos cuantos casos que tengo en consulta. Son hombres de verdad muy exitosos, ¿no? Que podrían tener toda la abundancia que quisieran. No me refiero solamente a nivel económico, sino a nivel de mujeres, lo que tú quieras. Y terminan siendo convencidos de que, por ejemplo, uno de ellos, de que tiene que mantener a una hija que no es suya biológica, no es biológica. Y no solo eso, pues, o sea, él finalmente lo decidió y se respeta esa decisión, sino que incluso hay una especie, vamos, como de saboteo entre la esposa y los hijos biológicos. Y de repente está él relegado, sin ser tomado en cuenta. Y entonces una de las convenciones sociales que él se maneja es, pues yo lo elegí, yo soy el hombre, el que debo de proveer, y no me queda de otra más que aguantar. Y ese es vamos, como mi rol de hombre. Otro caso, por ejemplo, de también otra persona muy exitosa, un hombre muy, muy exitoso, lleva no sé cuánto tiempo sin tener relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, el pobre está desesperado.
evidentemente no hay ya un deseo por parte de ella hacia él, y sin embargo él sigue empecinado en continuar justamente, vamos, como en la relación, aunque ya estamos trabajando esta cuestión de la red pill. Pero al final de cuentas pues no importa, o sea, tengo que hacer, seguramente hay algo que estoy haciendo yo mal, que no estoy despertando en ella ese deseo sexual. Entonces, justo esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Nosotros llamamos desde el modelo de terapia breve soluciones intentadas fallidas. ¿Qué significa esto? Entre más yo busco, por ejemplo, solucionar algo, esa estrategia se vuelve incluso parte del problema. Entonces, entre más él trata de buscarla, de seducirla, de convencerla, termina, por supuesto, ella replegándose y entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, Claro. Otra convención es, yo tengo que ir detrás de ella y eso, al final de cuentas, pues da el traste en la relación y en el deseo. Claro, lo que empieza siendo una solución, que sería como tratar de perseguirla, acaba siendo justo el problema, que es precisamente que estás mostrando esa necesidad, ¿no? Con perseguirla. Entiendo. ¿Cuáles son los casos más repetidos que tienen en consulta respecto al tema chicas, mujeres, relaciones, etcétera? Me parece que hay una vergüenza que sentimos en general los hombres de aceptar que nuestras parejas pueden ser abusivas con nosotros. Entonces, llegan a terapia diciendo, ¿sabes qué? Pues estoy enojado, me siento frustrado, he llegado a gritar, ¿no? Algunos incluso han llegado a violentar físicamente. Y no está justificado, no está justificado ningún tipo de violencia. Pero lo que sí es, revisando los casos, observo que más bien es una acumulación de frustración, la verdad, por todas las injusticias que han vivido en esa experiencia. Y bueno, no se trata también de decir, ay, malditas mujeres, ¿no? Y ahora ellas son las brujas, ¿no? Porque entendiendo justamente esta dinámica evolutiva de las mujeres, pues ellas actúan como tienen que actuar y ya, ¿no? Entonces, pero precisamente eso sucede, o sea, llegan con esa vergüenza de decir, yo soy el que estoy mal, necesito que me ayudes a canalizar o a trabajar o a gestionar mi enojo, porque es mucho enojo. Pero revisando precisamente, digo, es un enojo que tiene una razón de ser, más no la violencia, repito, pero sí tiene una razón de ser, por supuesto. O sea, el enojo no surge de la nada, o sea, hay algo interaccional que se va dando a partir justamente de las relaciones. Entonces, es esta parte de volverse demasiado betas y que terminan, ¿no?, siendo absorbidos precisamente por toda esta dinámica y sintiéndose cada vez más culpables. Algunos lo resuelven, por ejemplo, con mucho trabajo, ¿no? Otros lo resuelven con alcohol, otros lo resuelven, por ejemplo, con pornografía. Es decir, buscan de alguna manera un espacio de refugio para que por lo menos haya un espacio o algo que genere placer, una dopamina, ¿no? Por lo menos que genere una sensación de placer momentáneo por todo este sufrimiento. Y además es bien complicado para los hombres encontrar otros hombres que de alguna manera sepan de qué está viviendo, ¿no? Puede ser desde, oye, pues, no sé, hazle caso a tu mujer, por ejemplo, el clásico consejo. O la otra es, pues, no le hagas caso y vente aquí, vamos a tomar alcohol, ¿no? Entonces, no hay, vamos, como espacios reales en donde los hombres se sientan realmente escuchados, sin realmente, vamos, como victimizarlos. No se trata de eso, ¿no? Se trata justamente de darles las herramientas para salirse de ese círculo y sobre todo, aprovechando que los hombres somos racionales, pues este tipo de explicaciones, ¿no?, que nos da la Red Pill, por supuesto que vendrían muy al caso para entender en dónde están parados y en dónde necesitan de alguna manera moverse. Muchos llegan muy, muy dolidos, muy con mucho dolor, con mucha tristeza. Y tal vez en la primera etapa, que es justamente lo que yo voy calibrando en mi set terapéutico, tal vez no sea, vamos, como tan indicado o tan recomendable hablar sobre la Red Pill. Lo que hago es dar contención. Aquí sí aplico, pues, que expresen y ya. Y después, una vez que ya se hayan vaciado y se hayan descargado, ahora sí vamos a hacer todo el proceso terapéutico para llegar precisamente, vamos, como a esta otra modalidad que de alguna manera los va a empoderar
sin llegar, por supuesto, a la violencia, sino generar relaciones más equilibradas, más equitativas, en donde ellos, a partir de esa claridad, puedan decidir si quedarse o no quedarse, y que se queden de una manera diferente. Me parece, o sea, al final lo que estamos hablando aquí me parece bastante potente, porque, claro, la mayoría de veces que notas que viene el paciente como con esa ira, como con incluso a veces esos picos que evidentemente, como decimos, no está para nada justificado, pero en muchas ocasiones tiene toda una razón de ser y, claro, eso nos deja al final en la situación en la que saber este tipo de información podría solucionar el problema más que a lo mejor el enfoque de centrarte demasiado en esa emoción o centrarte demasiado en el sentimiento. Me refiero, el hecho de que no esté, o sea, es que al final está todo relacionado, porque el hecho de que no haya tampoco un espacio seguro donde los hombres puedan compartir este tipo de cosas, porque al final lo único que estamos haciendo, ¿qué es? O sea, al final es, nos sentamos a compartir, sí, en las sesiones del DTE, sobre todo hacia el final, lo que estamos haciendo es compartir experiencias. Compartimos experiencia y vemos que todo tiene una razón de ser y vemos que todo está interconectado de alguna manera. Y el hecho de que nosotros podamos compartir notas de, mira, a mí me ha pasado esto, y que de repente salga otra persona en la propia sesión y es como, a mí me ha pasado algo súper similar, y justo tengamos la explicación porque lo acabamos de ver, eso nos da entendimiento para que si hay una tercera persona en la sala que le ocurra el día de mañana, en lugar de recurrir a hacer una locura, a hacer una atrocidad o incluso a sentirse o a tener un problema él mismo consigo mismo, un problema de inseguridad enorme, un problema de autoestima o algo así, a comprender, a poder leer el patrón porque se ha compartido esas notas. No se trata, como dices, de hacernos víctimas a nadie, sino se trata de al final tener un espacio donde podemos comparar y podemos darnos cuenta de que al final se sigue un patrón y hay muchas cosas que se repiten y pueden solucionar problemas o evitar, digamos, problemas a la larga. Entonces, ¿qué papel cobra la gestión emocional o toda esa fama que tiene al día de hoy el tema de las emociones, de los sentimientos, dentro de este juego? Mira, hay una parte en donde, si bien es cierto, como bien tú lo comentabas, cuando llegan cargados, claro que se requiere de técnicas para canalizar ese enojo, esa tristeza, pero esa es la primera etapa. No podemos quedarnos ahí, ¿no? He estado, por ejemplo, yo presente en ciertos grupos, por ejemplo, de masculinidad, en donde nos quedamos solamente en la cuestión emocional, como si la cuestión emocional en sí misma resolviera. Y yo diría, bueno, esa es la primera etapa para que la persona no se haga daño y sepa cómo canalizar. Viene la otra etapa, y que justamente es la que nos propone Red Pill. O sea, la otra etapa es la comprensión de estas dinámicas, de estas dinámicas interaccionales entre hombres y mujeres. Y la tercera etapa yo la llamaría la etapa de la acción. Entonces, primera etapa es la emoción, segunda etapa sería la etapa de la comprensión, y la tercera la etapa de la acción, ¿no? Que por supuesto se requiere de un acompañamiento como el que tú nos brindas en todo este proceso. Y esa etapa de la acción finalmente es un acompañamiento cercano en donde pues hay ciertas frustraciones que los hombres van sintiendo porque no encuentran resultados inmediatos, pero precisamente vamos como el grupo de hombres que han pasado por esta situación es un gran apoyo, ¿no? Pero tiene una dirección, ¿no? Tiene una gran dirección. No se trata nada más de quedarnos en la emoción, que es algo que por supuesto se queda nada más como en el arranque, sino se trata de tomar acción y nuevamente de llegar a esa sensación de autoestima, esa sensación de recupero el control de mi vida, ¿no? Que eso es justamente lo que ahora mis consultantes, cuando ya vamos avanzando, y uno de ellos dice, Fer, ya, fíjate, él estaba viviendo una experiencia muy fuerte precisamente con su esposa y sus hijos, sus hijos adoptivos, pero al final él dice, yo me quedo en la relación, pero me quedo de una manera diferente, ¿no? Entonces empezó a desconectar él, y cuando empieza a desconectar, las cosas de alguna manera cambian. Entonces, aquí el punto es, tienes las herramientas, las aplicas, a partir de ahí notas resultados, y tú decides si quedarte o no quedarte, pero si te quedas, quédate de una mejor manera. Y él, por supuesto, ha logrado muy, muy buenos avances a partir de esto. Te cuento otro caso. Una persona que también estaba en una situación incluso de generar violencia, no física, pero sí verbal,
Y hoy día en las últimas sesiones, todavía no lo doy de alta, pero en las últimas sesiones dice, ya logro de alguna manera manejar mis emociones cuando siento que ella me provoca, que aquí hablaremos de los tests que nos ponen, ¿no? Pero él le llama así, me provoca, ajá. Y entonces yo ya me salgo de mis emociones, me refugio, qué sé yo, y estoy tranquilo. Y la verdad es que me siento mejor, mucho mejor. Ya en este momento estoy proyectando hacer otros negocios, estoy viajando ya más sin ningún problema, sin ninguna culpa, porque sentía que cada vez que viajaba era como si la traicionara. Es un hombre, por cierto, exitoso, yo diría millonario, ajá. Y ahora él está como cada vez más seguro de sí mismo. Entonces, en ese sentido, sí las emociones ayudan, pero no lo solucionan. Necesitamos justamente todo este proceso para lograr resultados efectivos. Me parece interesante indicar, o sea, señalar esto que dice de que las emociones sean un primer paso. Porque igual que ocurre con el tema de la Red Pill, de que al final pues se demoniza o se lleva a los cielos cada cosa, me refiero a es blanco o negro, es 0 o 1, con el tema de las emociones pasa lo mismo. O sea, te van a salir gente que al final todo es emoción, todo es sentir, todo es conectar, y otros que es todo lo contrario. Y al final siempre la solución suele estar en los grises más que en el blanco y en el negro. Y claro, es cierto, o sea, al final cuando ocurre algo en tu vida la emoción va a estar ahí. De hecho, algo que comentamos en el programa mucho, o sea, que tú conozcas esto, incluso que tengas las herramientas, no quiere decir que tú no estés el día de mañana con una chica que te mole, que te importe de alguna forma y que tengas que terminar la relación o que tengas que terminar la interacción de alguna forma y ese tener que terminar no lo quieras bajo ningún concepto y eso te haga sentir una emoción determinada. O sea, al final la emoción va a estar ahí y no tiene por qué ser negativo, ni tienes por qué batir nada. Ahora, vale, tenemos la emoción, reconocemos que está la emoción ahí y empezamos a plantear cuáles serían los siguientes pasos para ya empezar a tomar carta en el asunto. Que al final una emoción lo que también te va a tratar es de señalizar hacia dónde tenemos que hacer el movimiento, ¿no? Hacia dónde tenemos que tomar esa acción. Muchas veces las emociones nos mandan como un mensaje de, o sea, si algo me da miedo, si algo me da ansiedad, a lo mejor son cosas que tengo que hacer o que empezar a gestionar de una cierta forma y la emoción muchas veces es un mensaje. Hay veces que te sirve para también desahogarte, pero veces que también puede ser un mensaje. Entonces, hablando del tema, o sea, ya habiendo cerrado el tema de la emoción, que me parece, como digo, estoy de acuerdo con ese enfoque de verlo como un primer paso siempre, ¿cómo casas tú lo que aprendes en el podcast, lo que escuchas por aquí, con lo que tú ya tienes aprendido? Porque claro, si tú ya ves en tus compañeros de trabajo o en congresos estas convenciones sociales en juego y lo difícil que es muchas veces de sacar a una persona de ahí porque está metida en eso y es como que te ataca porque siente que está mal, como decía, ¿no? Querían la cabeza de la persona esta que había dicho esa masterclass que había dado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, esa conferencia. ¿Cómo haces tú para que no te interfiera el ego en eso? Para que directamente no lo rechaces, como la mayoría de las personas. Yo creo que, no sé, tengo yo una característica que al final soy abierto y no me creo todo. O sea, más bien lo que hago es como ponerlo en práctica y si noto resultados, digo, claro, eso es creíble. Entonces, en ese sentido, cuando escucho la Red Pill y digo, tiene lógica, pero ahora vamos a aplicarlo. Y lo fui aplicando a mi manera y lo fui aplicando, fui notando resultados. Y como noté resultados, dije, claro, o sea, sí, es efectivo esto. Entonces, en ese sentido, siempre que encuentro una perspectiva distinta a la que he aprendido, no la cuestiono de entrada. De hecho, que eso me parece que es justo y aquí seguramente muchos colegas, si lo escuchan, me van a linchar. Pero eso es lo que pasa justamente en el mundo sexológico. Nos hemos ido a una rigidez totalmente en donde si, por ejemplo, no cabe una idea o no embona una idea dentro de lo que es el marco de creencias profesional que es la sexología, entonces todo eso termina siendo rechazado. Por ejemplo, una vez escuché una frase, o la leí, creo que, no sé, la leí o la escuché de un colega sexólogo que decía, sexología que no es feminista, no es sexología.
Y yo decía, no puede ser. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que los que no somos feministas ya no somos sexólogos. Entonces, ese tipo de rigideces son las que yo trato de rechazar, ¿no? Y lo que hago es, más bien es, escucho esa idea, ajá, no la abrazo al principio, pero sí la estudio, si me interesa, y después de eso la pongo en práctica y ya. Y entonces ya lo que hago es irla como embonando, porque no toda la sexología, por supuesto, tiene malos resultados, son muy buenos, ¿no? De hecho, toda esta parte del erotismo, re- eh, pronto voy a estar he estado en varios retiros de sexualidad sagrada tántrica y me encanta, ¿no? Entonces, y eso aunado con esta Red Pill, para mí me parece una combinación interesante. Digo, sé que cada uno tiene su propio mundo y su propia epistemología. Me parece que son cosas que pueden ser como muy distintas o muy contradictorias, pero que a mí me encanta, ¿no? Esta figura del yin y del yang, donde se pueden complementar sin que hagamos un Frankenstein, ¿no? Sino que de alguna manera sea algo como muy armónico. Entonces, me parece que en mi personalidad soy como muy abierto. En cuanto a ver resultados, abrazo esa idea, como ahorita el mundo del Red Pill, que me encanta, lo abrazo, pero también abrazo la parte de la sexología que fomenta el erotismo y fomenta el placer y eso me encanta. Al final, claro, evidentemente esa característica es la que te ha podido llevar también hasta aquí. El hecho de permitirte, bueno, pues cuestionar que al final lo que decimos, no se permite hoy, a día de hoy, el debate, prácticamente. O sea, muchos de estos movimientos que nacen o que llevan tiempo en la sociedad ya arraigados, se venden como movimientos precisamente tolerantes o precisamente respetuosos o que parece como que son es justamente el bando que sí acepta al resto. Y los otros bandos son los que no aceptan ese bando. Y luego lo que se traduce es que justo es el bando que no acepta a nadie y no tolera a nadie. O sea, vienes presentándote como que todos tenemos cabida aquí, pero en el momento en el que llega alguien y ni siquiera estamos hablando de que rechace, sino simplemente propone una idea distinta, ya no tiene cabida ahí. Por tanto, es como... hay que tener mucho ojo también porque al final es como que se viste el lobo de cordero, ¿no? O sea, se viste ese movimiento de súper tolerante, de súper abierto, de que aquí todos tenemos un espacio y al final siempre tienen el mismo espacio, los mismos de siempre y siempre los otros somos los que no respetamos o los que no tal. Sin embargo, no he visto esas mismas características en el bando, por llamarlo de alguna manera, en el otro bando. O sea, es decir, no he conocido a nadie. O sea, he conocido mucha gente feminista y muchas feministas que no toleran ni siquiera la mera idea de que puedas debatirlo, pero he conocido mucha gente que no es feminista que no tiene ningún problema en debatirlo o en hablar de feminismo. Entonces, se me cumple más veces esa correlación que la otra, o esa casuística de alguna forma, lo cual me lleva a lo que estamos diciendo. O sea, hay mucha gente que a lo mejor escucha ciertas cosas y ya automáticamente cierra, cuando te estás perdiendo a lo mejor esa otra perspectiva que a lo mejor no tiene por qué estar correcta al 100%. A lo mejor te da una idea o a lo mejor te hace o sea, poder hacer complementario lo que tú ya sabes con esto. Otra de las cosas que te quería comentar, y es otra cosa que me parece fenomenal, practicas o tomas acción, ves que hay resultado y entonces tomas tus conclusiones. O sea, al final, como una mente al final científica, una mente de alguien que experimenta. ¿Qué es lo que te lleva en el punto en el que estás teniendo ciertos resultados, que veas esos cambios? ¿Qué es lo que te hace dar el paso a querer entrar en el DTE? Yo creo que el hecho de pensar si el contenido de los podcasts que tú compartes para mí me dio resultados, ya me imagino el DTE, o sea, cuál va a ser el contenido de qué va, ¿no? Entonces, yo quería como saber un poquito más a profundidad toda esta dinámica y la verdad es que me encantaría no solamente quedarme en el DTE, me gustaría seguir avanzando, pero seguir practicando. Soy como muy inquieto, entonces algún día me encantaría escribir algo sobre ello, que seguramente en este libro que vamos a sacar, seguramente por ahí pondré algunos indicios, tal vez no a lo mejor de manera como tan abierta todavía, pero seguramente más adelante a mí me encanta escribir, entonces seguramente voy a escribir algo sobre ello, investigar más. Y cuando veo todo el contenido que nos compartes justamente en esta formación, digo, wow, o sea, es otro mundo esto.
¿no? Digo, no es que ya lo practique al 100%, necesito repasarlo, leerlo, vamos como apropiármelo, hacerlo mío, pero es como poco a poquito. Pero el hecho de notar precisamente, vamos, como esta... A mí me parece que hay, curiosamente, porque he escuchado muchos comentarios de lo que es la Red Pill, hay seguramente, y lo sabrás, pues hay como muchos comentarios en contra, ¿no? Y es como calificado de machista y misógino. Y te voy a decir algo, Dani. La verdad es que me parece una propuesta, una perspectiva de la más respetuosa que he escuchado en mi vida en las interacciones entre hombres y mujeres. Me parece lo más respetuoso que puede haber. Es como, wow, eso es muy, 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 muy respetuoso, porque implica el respetar también la decisión de la otra persona, que en este caso serían las mujeres, cuando no hay señales, no hay indicadores de interés, y entonces das un pasito atrás y eso evitas algo que es el acoso, que muchos jóvenes que he tenido, por ejemplo, en terapia, pues de repente la cagan y no hay indicadores de interés, pero están encima de la chica y de repente cuando menos se dan cuenta ya son denunciados en las redes sociales por ese tipo de situación. Pero es porque no supieron leer ese lenguaje no verbal, ¿no? Porque además los hombres nos cuesta un poco de trabajo leer esos lenguajes no verbales, somos más racionales. Entonces, esa perspectiva que para mí es muy respetuosa, a mí me parece y tengo una necesidad imperiosa de irla compartiendo con jóvenes. Yo trabajo mucho con adolescentes, entonces con jóvenes, con los adultos. Entonces, por eso es que entro a esta formación, además también para mí, ¿no? O sea, en el sentido también de generar, vamos, como esa confianza, que es algo que para mí me ha ayudado muchísimo a generar también una confianza personal, y cosa que para mí es un gran regalo y que digo, wow, lo quiero compartir con más hombres, ¿no? Y de hecho, hay a varios consultantes que les mando el primer capítulo de tu podcast, a ver, escúchalo, y si te gusta, como decimos en México, si te late, escucha todos los demás podcasts, está bien, y si no, con ese está perfecto, en fin, ¿no? Entonces, creo que justo es eso, ¿no? Es poder compartir, vamos, como este material a muchos hombres porque tiene un sentido importante para, sobre todo, evitar el sufrimiento innecesario. Estoy muy de acuerdo con eso. Al final, esta información, de hecho, fíjate, muchas veces la solución cuando, como hombres, precisamente si partimos de la base de entender que hay diferencia, dices, vale, como hombres nos cuesta más trabajo tener esa habilidad social extra que a lo mejor tienen las mujeres. Y por tanto, no vamos a leer ciertas señales que para ellas pueden ser muy obvias. Pero claro, la solución no es señalar al tío y decir es un baboso, o es un friki, o es un raro, y meterlo en un rincón, porque eso no está solucionando el problema. Eso le está causando muchos problemas a ese tío. La solución muchas veces está en coger al tío y enseñarle, darle las herramientas, que es lo que tú estás proponiendo aquí, y darle los vehículos para poder ser unos hombres más atractivos, para poder ser hombres que al final aporten más a la sociedad en general y a ellos mismos, y poder con ello cambiar ese tipo de situaciones. Sin embargo, hoy en día parece como que la solución que se trata de vender es justamente la de reprimir precisamente, ¿no?, movimientos que se supone que no oprimen o que abogan por esa no opresión, son los primeros que muchas veces señalan con el dedo y etiquetan negativamente ciertas cosas cuando al final es como, oye, nadie le ha enseñado, nadie le ha dicho cómo es lo que tiene que ocurrir. Y entonces está actuando en base al conocimiento que tiene porque no le ha dicho a nadie otra cosa distinta. Entonces, o sea, me parece fundamental eso y por eso también lo suscribo. Cuando estás dentro del DTE, ahí dentro de toda la formación hay cosas que notas que complementan con lo que tú ya conoces de psicología o de sexología, o Sí, sigues notando más contradicción en esas convenciones sociales. no. Sí, hay contradicciones, por supuesto, en estas que ya he comentado, pero también hay cosas que se complementan. Me parece como muy interesante todo este asunto de entender, por ejemplo, esta cuestión biológica, ¿no? De este impulso biológico, de esta cuestión de reproductiva que tenemos los hombres. Claro que nosotros, por ejemplo, en la formación de sexología vemos esta parte biológica, pero la vemos como una materia
que no se relaciona con lo social, o sea, con las interacciones. Entonces, es muy interesante porque finalmente la sexología, por ejemplo, está muy enfocada en lo social y en lo psicológico. Lo biológico sí se ve como una materia más, pero no es tomada en cuenta como un elemento fundamental para entender precisamente las interacciones sociales. Entonces, está la biología, ajá, pero necesitamos justamente embonar estos elementos, que es lo biopsicosocial, y tenemos una palabra muy linda, biopsicosocial, pero en la práctica parece ser que son entes separados. Entonces, sí está la comprensión racional, pero no hay ese embone, no hay ese ajuste entre estos elementos, ¿no? Por otra parte, también vamos como todo este asunto de la psicología entre hombres y mujeres, o la psicología femenina y masculina. Si bien es cierto, en ciertos modelos terapéuticos no normatizamos, decimos cada uno tiene una manera de pensar, de sentir, pero la parte contradictoria dentro de lo que es el mundo sexológico actual, porque entiendo que antes no era así, porque finalmente la sexología ha venido, vamos, como cambiando. Entonces la sexología actual está tratando de negar estas distinciones entre hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino. De hecho, deja comentarte, justo en ese mismo congreso entré a un taller muy interesante, donde la ponente hablaba sobre energías masculinas y femeninas. Bueno, la mitad del curso de los participantes se salieron del taller. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué? Pues está hablando de energía masculina y femenina. Hoy es como también un gran pecado decir que hay energía masculina y femenina, como si todos, hombres y mujeres, fuéramos igual. Y al final termina diciendo es que todos somos seres humanos y todos... Sí, todos somos seres humanos y no me queda claro. Pero sí hay distinciones a nivel cerebral, eso lo vemos en la maestría de sexología, en nuestra formación. Sí hay, vamos, como diferencias hormonales. ¿Y por qué no estas cuestiones van a tener una implicación en el comportamiento? O sea, no es de a gratis que tengamos, no sé, los hombres más testosterona y las mujeres más estrógeno y progesterona. O sea, eso no es de a gratis. Entonces, o que en el cerebro, por ejemplo, la unión, el cuerpo calloso de las mujeres es mucho más grueso y por lo tanto hay más intercomunicación en los dos hemisferios y los hombres no tanto. Claro que eso va a tener una repercusión en el comportamiento. Entonces, claro que existe lo masculino y lo femenino, pero bueno, en fin, es todo un debate que para mí necesitaba justamente un referente como este porque yo me sentía solo en el mundo antes de escuchar, vamos, todo este material de la Red Pill. Sí lo cuestionaba, pero decía, se me hace que estoy loco yo, porque llega un momento en que incluso uno mismo se cuestiona ante lo evidente, ¿no? Sí. Ya que escucho esto, digo, güey, no estoy loco. O sea, en realidad sí hay una diferencia, lo cual, por supuesto, tiene una repercusión en el comportamiento. O sea, es que al final lo que ocurre, o lo que entiendo que ocurre también ahí, es como que te dicen por un lado, sí, tienes tu materia de biología, donde dices, mira, sí, los cerebros son diferentes o hay ciertas diferencias, y queda ahí. Y luego el resto es como, somos completamente iguales, no hay ningún a nivel de comportamiento, y es como, oye, pero ¿por qué no cogemos aquello que dijiste y lo vemos con una visión un poco holística? Vemos si es un factor que puede influir aquí o no, en lugar de guardarlo allí debajo de la alfombra, ¿no? En este caso. De hecho, una pregunta que me gustaría hacerte es si en psicología hablo, ¿existen enfoques psicológicos por sexos? Es decir, ¿se trata a un paciente hombre diferente a un paciente mujer? ¿O se enfoca eso de esa forma? ¿O se va también buscando que todos somos iguales en ese sentido? No sé si me explico la pregunta. Sí. Mira, de los diferentes enfoques que yo he estado estudiando, he practicado, o aquellos que solamente he leído, no hay ninguno hasta ahorita que yo sepa que haga una distinción entre una intervención directamente para mujeres o una intervención directamente para hombres. No la hay. Sí que hay grupos para trabajar con mujeres y hay grupos para trabajar con hombres, pero al final de cuentas terminan siendo las mismas herramientas terapéuticas. Entonces, y sobre todo enfocadas, como lo comentaba yo al principio, enfocadas cuando se trabaja con un grupo de hombres a conectar con las emociones, como si las emociones fueran, vamos, como la única respuesta nada más.
pero no hay, vamos, como un enfoque, Dani, en donde, por ejemplo, a los hombres se nos invita a la acción. Si hay grupos, por ejemplo, el grupo que yo pertenezco, es un grupo de masculinidad, sí maneja vamos, como 4 partes, ¿no? Y entre una de ellas es invitar a la acción. Es el único que yo conozco y que de alguna manera he visto, por ejemplo, hay algunas críticas de que, es machista, es misógino porque no habla de equidad de género. Yo, no, espérame, necesitamos, ¿no? Y me parece, ahora lo entiendo porque ahora que escucho todo esto, digo, necesitamos llevar a la acción. Entonces, ese es el único grupo de hombres que trabajan justamente, vamos, como, son arquetipos, ¿no? Son 4 arquetipos y entre uno de ellos es justamente, vámonos, a la acción, ¿no? Sí, conecta con emociones, pero después viene la acción. No te quedes ahí nada más, ni modo, lloriqueando, Claro. sino necesitas tomar acción. Claro, pero eso es a lo que voy. O sea, es decir, si al final el enfoque más predominante es justo el de conectar con las emociones, a mí la sensación que me da es que es justamente un enfoque femenino y se nos trata de aplicar. Quiero saber tu visión al respecto, porque al final es como la sensación que se me queda a mí si a veces he estado en un psicólogo es que me están tratando de aplicar una solución que casaría más si fuera mujer a mí, que no me va a casar tanto porque sí, me estás haciendo profundizar en la emoción como si la emoción fuera lo más importante, pero quizá porque estás sesgado y piensas que no hay diferencia. Entonces, no sé si nadie se ha planteado nunca que pudiera haber una diferencia de enfoque y si te entra por la consulta un hombre, a lo mejor tienes que hablar de las emociones, pero diferente. Sí. Mira, cuando yo inicié, yo siempre he sido clínico y desde un principio sabía que me encantaba la clínica y la parte de educativa, de dar talleres y conferencias. Y cuando inicié me fui por un enfoque muy emocional, muy emocional. Entonces, yo recuerdo que justamente mis prácticas clínicas con hombres y con mujeres era justamente, vamos, como que conectaban con la emoción, porque está normatizado eso. Entonces, conecta con la emoción. Y si de repente, por ejemplo, alguien, ya sea hombre o mujer, no conectaba con la emoción, había un juicio de que es demasiado racional, ¿no? De hecho, lo veo en los grupos de trabajo desde este modelo. Afortunadamente, descubrí otro modelo, que es el que te decía de terapia breve, y el de terapia breve ya no hace eso, o sea, no hay por lo menos a nivel epistemológico y de principios, no hay esa obligación de conectar con las emociones. De hecho, incluso cuando yo salto a este otro modelo, la verdad es que sí ahí fue un choque muy fuerte porque yo venía del modelo más emotivo y entonces este modelo respeta con lo que venga el consultante. Entonces me parece que este modelo es más respetuoso, o sea, es como no hace una distinción, vamos, como hay herramientas para hombres y para mujeres, simplemente es nosotros como terapeutas nos adaptamos al lenguaje y al mundo del hombre, de la mujer o de la persona que está ahí enfrente. Nos adaptamos precisamente, vamos, como a ese mundo, pero no priorizamos la emoción. Si alguien está emotivo, lo acompañamos en la emoción y ni le decimos ahora lo contrario, ahora ser racional. No, para nada, pues está bien y te acompañamos, pero al final como es un modelo muy de plantear objetivos, no nos perdemos en el proceso. Y entiendo. Enfocamos justamente todo el proceso hacia el objetivo que el consultante quiere alcanzar. Entiendo, me parece mejor al final, que a veces que se te queda esa sensación, como decíamos. Para ir cerrando, 2 cosas que te quiero comentar. La primera es, habiendo pasado por el DTE, ¿cuál es la visión como psicólogo y como sexólogo al final, pero sobre todo como psicólogo, del DTE? Es un camino, me parece un camino, sí, duro para los hombres porque implica un trabajo, pero me parece que termina siendo un camino de reconocimiento propio, de amor propio. Así te lo digo, y es de amor propio, de nuevamente reconectar con eso que es lo masculino, que en su momento en nuestra sociedad para muchos de nosotros fue como catalogado como algo negativo, como algo que hay que sentir vergüenza. Y entonces cuando te reivindicas justamente con eso masculino, con eso biológico, con eso social, con eso psicológico, o sea, hay una reconciliación con tu propio ser. O sea, es como, wow, qué interesante. Y por supuesto te reconecta con la seguridad contigo mismo, con los otros, con el mundo, con las interacciones.
y me parece muy, 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 muy sanador, vamos, este camino. Me parece muy sanador y sobre todo se crea una especie de hermandad entre los hombres donde necesitamos justamente ese tipo de contención que nos logremos entender sin ser enjuiciados. Entiendo, al final, y comparto y suscribo lo que dice porque considero que también se requiere ese espacio, como decíamos, ¿no? Donde se pueda compartir sin juicio. Y la última cosa que te quería comentar es, habiendo pasado también por esa formación, ¿qué ha supuesto para ti o cuál ha sido ese valor añadido que te llevas a nivel de resultado, a nivel de cambios de perspectiva? ¿Cómo ha impactado, digamos, en tu realidad? Cuando empecé a escuchar los podcasts, bueno, antes te platico una anécdota. Me fui de viaje una temporada, estaba en Estados Unidos y regreso y platico con mi mejor amigo, que por cierto es el único que me escucha sobre esta situación. Entonces me platico con él, me va a recibir al aeropuerto, platico con él y le digo, oye, en este viaje en Estados Unidos me sentí como no sé, como con baja autoestima, así le decía, como con inseguridad. Oh, me siento, y empezó a escucharme. Y entonces él me dijo algo muy interesante. ¿Qué te haría sentir mejor? Y cuando me dijo eso, digo, pues tal vez a lo mejor empezar a ver por mí mismo, no sé, hacer ejercicio, qué sé yo. Se quedó así la plática, pero se quedó sembrada una semilla. Después escucho tus podcasts y empiezo a darme cuenta que justo necesitaba tomar acción para incrementar mi valor, mi sensación de valor. No es que no valga como ser humano, claro que todos valemos como ser humano, pero es otro tipo de valor que necesitamos justamente los hombres, del cual yo me había perdido mucho tiempo. A partir de ahí empecé a aplicarme, a cuidarme, a hacer ejercicio, a hacer actividades que realmente me gustaban y que conectaban con lo masculino. Entonces, cuando logro conectar con esas actividades desde lo masculino, para mí fue un empoderamiento increíble, fue muy, muy, muy poderoso. Y después, ya una vez que hice la formación, por supuesto que termina de reforzarse esa sensación, ¿no? Y entonces, como comentaba hace rato, ya no sentíamos como esa vergüenza de esa energía masculina, que antes sí la sentía, porque así fui educado en mi formación profesional. Y ahora me sentía orgulloso y eso para mí se ve incluso en todo lo que hago, en lo que publico, en mis interacciones. Creo que fue un impacto, fue un antes y un después cuando empecé a escuchar tu contenido y después ya la formación, que todavía estoy en esa lucha. De repente no es un proceso acabado. Termino de alguna manera cuestionándome, mis pensamientos de repente me llegan ahí como a traicionar. Pero al final recuerdo todo lo que nos has compartido y termino otra vez retomando el camino porque eso es justamente el camino que quiero emprender para mi vida. Qué bueno. Me alegra también ver que tiene un impacto de alguna forma en cómo enfocas, cómo encaras ciertas situaciones y también tus interacciones. Y bueno, por mi parte creo que podemos dejarlo aquí y nos da para hacer otra parte de otro episodio porque quedan cosas en el tintero quizá incluso. Y nada, simplemente quiero agradecerte el tiempo aquí, la charla que hemos compartido y estoy seguro que puede ayudar a mucha gente e inspirar a otros. Así que bueno, gracias y un fuerte abrazo. Igual, abrazo. Bien, compañeros, espero que esta conversación te haya aportado valor y antes de pasar con las 3 reflexiones que podemos extraer de aquí, te recuerdo que la edición 12ª del programa DTE tiene sus puertas abiertas. El programa que te enseñará a convertirte en un hombre que sabe qué decir y cómo comportarse para atraer de forma natural a una mujer y disfrutar de relaciones donde tú llevas la rienda. Como digo, tiene sus puertas abiertas, tienes toda la información en el link que te dejo debajo de este podcast y entrando antes del domingo 29 de diciembre, te llevas de regalo el taller que impartiré el fin de semana del 11 y 12 de enero y el acceso vitalicio a la grabación del mismo. Así que, clic en el link de abajo para más info. Y dicho esto, vamos con la primera reflexión que podemos extraer y es el peligro de ignorar las diferencias entre lo masculino y lo femenino. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual es ignorar o incluso negar a veces las diferencias naturales entre hombres y mujeres. Esta tendencia, impulsada por ciertas corrientes ideológicas, busca igualar comportamientos y expectativas sin considerar la biología, ni la psicología evolutiva, ni las dinámicas sociales que nos han formado como especie. Pero, ¿qué ocurre cuando tratamos de construir relaciones basadas en estas falsas premisas? Lo que ocurre es que creamos expectativas imposibles
que terminan generando frustración y resentimiento en ambas partes. Cuando se espera que los hombres y las mujeres sean exactamente iguales en sus emociones, deseos y comportamientos, ambos géneros terminan sintiéndose decepcionados porque estas expectativas simplemente no reflejan la realidad que después te encuentras. Y esto conduce a dos dinámicas dañinas. Por un lado, hombres que odian a las mujeres. Y esto es horrible, porque cuando un hombre es educado bajo la idea de que las mujeres deberían comportarse de cierta forma, que deberían ser más racionales, menos emocionales, más predecibles, pero luego la realidad que te encuentras en tus relaciones no cumple con estas expectativas, puedes desarrollar resentimiento. Pero no solo eso, sino que la sensación es de que te vas a sentir traicionado por un sistema que te prometió una dinámica que no existe. Y la culpa se la va a echar a las mujeres, que no la tienen. Esto explica en parte por qué algunos hombres desarrollan actitudes negativas ante las mujeres. Pero no es solo esto, sino que las mujeres también odian a los hombres cuando se acogen a expectativas imposibles. Las mujeres son incentivadas a creer que los hombres deberían ser emocionales, vulnerables, menos ambiciosos, y eso las lleva a sentirse frustradas cuando los hombres no cumplen con esos ideales. Por eso este desajuste también provoca que vean a los hombres como una fuente de problemas en lugar de como compañeros, y tenemos a dos bandos resentidos el uno con el otro cuando la verdadera fortaleza estaría en complementarnos, pero no en la narrativa que nos meten en la cabeza. Y esto es un problema, porque ambos casos derivan en relaciones tensas, disfuncionales y en una percepción generalizada de que el otro género es el problema. Es como intentar utilizar herramientas incorrectas para realizar un trabajo delicado. Los resultados no solo serán malos, sino que además culparás a las herramientas en lugar de aprender a utilizarlas correctamente. Aquí es donde el enfoque Red Pill cobra relevancia, porque lejos de ser una ideología, la Red Pill es una praxeología. Todo aquel que te venda la Red Pill como ideología, como alguna movida que tenga que ver con la religión, con la política, con la economía o con lo que sea, se equivoca. La Red Pill tiene que ver solamente con el comportamiento humano, que no es ni político, ni económico, ni religioso, ni moral, te diría. Es comportamiento humano, punto. Es lo que nos ha traído hasta aquí como especie. Es una praxeología. Simplemente es un estudio basado en las dinámicas entre hombres y mujeres, basado, valga la redundancia, en biología, psicología evolutiva y evidencia observable. En lugar de imponer cómo deberían ser las cosas, analiza cómo son en realidad y simplemente nos preguntamos por qué. Es nuestro manual de instrucciones como seres humanos. La biología y la psicología evolutiva como pilares de esto nos ayudan a comprender nuestras diferencias, y es fundamental porque estas diferencias no son accidentales, son el resultado de miles de años de evolución. Los hombres y las mujeres evolucionaron para cumplir roles complementarios, no idénticos, como nos hacen creer, y negar esto solamente lo único que hace es perpetuar malentendidos, crear generaciones de hombres que odian a las mujeres por lo que nunca podrán ser, y crear generaciones de mujeres que odian y resienten a los hombres por lo que nunca podrán ser tampoco. O en el mejor de los escenarios, crear generaciones de hombres que se amoldan a un condicionamiento para ser lo que no son y vivir frustrado el resto de su vida, y crear generaciones de mujeres insatisfechas por esas relaciones con esos hombres que en el fondo están viviendo contra lo que en el fondo quieren ser. Por tanto, el foco debe estar en construir relaciones sobre una realidad, no sobre una fantasía. Al aceptar nuestras diferencias podemos crear relaciones más sanas y equilibradas. Los hombres aprenden a entender y respetar las emociones y deseos de las mujeres sin idealizarlas, y las mujeres entienden las prioridades y motivaciones de los hombres sin resentirlo. Además, la Red Pill, otra de las cosas que hace es que erradica el resentimiento y fomenta la comprensión. ¿Por qué? Porque aceptamos como somos como es en esencia. Tanto hombres como mujeres pueden dejar de cargar con las expectativas irreales que le han impuesto y enfocarse en lo que realmente pueden ofrecer y recibir en una relación. Por tanto, ignorar las diferencias entre lo masculino y lo femenino es un error que genera frustración y odio hacia el otro género, y reconocer estas diferencias no significa justificar comportamientos tóxicos ni perpetuar roles limitantes, sino entender nuestras motivaciones naturales y construir dinámicas que reflejen la realidad, y no un ideal inalcanzable. La Red Pill ofrece un marco para analizar estas diferencias y aprender a convivir con ellas de una manera práctica y enriquecedora, permitiéndonos a todos vivir con mucha más claridad, conexión y propósito. Lo cual me lleva a la reflexión número 2. La enorme importancia de equilibrar la emoción y la razón. Verás, en el mundo actual, especialmente los enfoques modernos de psicología y sexología, se ha impuesto, como acabamos de ver también en la charla con el compañero, se ha impuesto la idea de que los hombres deben conectar con sus emociones como la solución a todos sus problemas. Aunque aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones es esencial, no te voy a decir que no, este enfoque muchas veces empuja a los hombres a desconectarse de su lógica, de su racionalidad y por tanto de su masculinidad, tratando la razón como algo negativo o irrelevante,
Vivimos en la era de tratar la razón como algo sin importancia, como que toda la importancia la tienen las emociones. Y este desequilibrio no solo es peligroso, sino que puede conducir a decisiones impulsivas y a relaciones más insatisfactorias, porque cuando un hombre toma decisiones desde el lado emocional, va a tomar peores decisiones. Por tanto, en muchos espacios terapéuticos y educativos se ha priorizado la emoción sobre la razón hasta el punto de convertir esta práctica en un dogma. Se les dice a los hombres que deben ser vulnerables, que deben abrirse, que deben escuchar a su corazón, pero raramente se les enseña cómo comprender esas emociones y equilibrarlas con una perspectiva racional centrada en la acción. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, tomar decisiones basadas en emociones momentáneas, que es lo que decía antes. Cuando un hombre opera únicamente desde la emoción, es más probable que tome decisiones impulsivas que no reflejan sus objetivos a largo plazo. Por ejemplo, quedarse en una relación que no le conviene porque se siente bien a veces. Porque bueno, cuando estamos bien estamos muy bien, aunque tengamos rachas que estamos fatal y tengamos peores rachas que las rachas buenas. O dejar pasar oportunidades importantes porque le da miedo salir de su zona de confort. Otro de los inconvenientes que tiene esto es la desconexión de la lógica. Un enfoque emocional tan desequilibrado puede hacer que los hombres ignoren señales claras de alerta en su vida o relaciones porque han sido condicionados a creer que sentir es lo más importante, incluso cuando sus sentimientos contradicen hechos objetivos, cuando piensas con la cabeza y tienes sentido común. Y otra de las cosas que también perjudica es las relaciones disfuncionales que se generan a raíz de esto, porque cuando los hombres priorizan únicamente las emociones, pueden caer en dinámicas de complacencia o dependencia emocional, o lo que nosotros llamamos monitis, dejando de liderar su vida y convirtiéndose en personas reactivas en lugar de personas proactivas. Por tanto, lo que realmente necesitan los hombres no es vivir exclusivamente en la emoción ni en la razón, sino encontrar un equilibrio saludable entre ambas, con tendencia hacia esa toma de acción. Esto significa entender el porqué y el origen de nuestras emociones y luego actuar de manera consecuente, basada tanto en lo que sentimos como en lo que sabemos. Por eso, un hombre que equilibra su razón y su emoción no solo toma mejores decisiones, sino que también proyecta una mayor estabilidad, una mayor seguridad y una mayor confianza en sus relaciones. Eso, por supuesto, se va a ver reflejado en que se genera deseo, se genera atracción, se genera respeto tanto en la pareja como en su entorno. Además, este enfoque ayuda a evitar las trampas del pensamiento extremista, como el resentimiento hacia las mujeres o la desconexión emocional. Pensar con la cabeza, algo que está tan poco de moda últimamente. Por tanto, debemos romper el mito de la razón es el enemigo. La razón no es el enemigo, ni tampoco el enemigo de la emoción. Al contrario, ambas son herramientas complementarias. Ignorar una en favor de la otra solamente limita nuestro potencial. Pero cuando aprendemos a trabajar con ambas, no solamente crecemos como personas, sino que nuestras relaciones y decisiones mejoran exponencialmente. Sin embargo, esto no es culpa tuya, sino producto de años de condicionamiento. Un ejemplo claro, que no me cansaré de ver, es cómo en las películas nos meten este tipo de condicionamiento. Cómo las películas y cómo han evolucionado las narrativas masculinas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia películas épicas tipo Gladiator, o por ejemplo Robin Hood del mismo protagonista de Gladiator, creo que es Russell Crowe, ambas protagonizadas por el mismo, claro. En esta historia, los hombres son mostrados como figuras fuertes y resolutas. Son resolutivos, son competentes. Tienen una conexión emocional que se expresa a través de sus acciones y no mediante una introspección verbal o emocional explícita. Por ejemplo, si no habéis visto esas dos películas tenéis que verla, por cierto, por lo menos la de Gladiator. Pero por ejemplo en Gladiator, Maximus está profundamente motivado por la pérdida de su familia, pero su dolor no se expone a través de monólogos introspectivos mirando a la nada o confesiones emocionales donde se echa a perder. En cambio, donde se muestra realmente su dolor es a través de las decisiones y la lucha constante, cómo canaliza eso es masculino. Su carácter está definido por la capacidad de actuar, desde una combinación de lógica y emociones controladas. De igual manera, en la película Robin Hood, protagonizada por el mismo actor, el personaje también está impulsado por una mezcla de justicia y pérdida, pero nunca lo vemos someterse o detenerse a hablar de sus sentimientos de forma explícita. Su emocionalidad está ahí, pero no lo domina. Esa emocionalidad no lo domina, ni lo convierte en un personaje inseguro o dependiente. Sin embargo, compárame ahora esto con películas más recientes como por ejemplo Iron Man 3, donde Tony Stark es presentado en un estado de ansiedad y fragilidad emocional, como si fuera un niñato. Aquí el hombre ya no es un líder resuelto y lógico que actúa, sino alguien atrapado en su vulnerabilidad, mostrando un cambio evidente hacia una narrativa masculina más emocionalmente dependiente, donde además su asistenta es la que lo tiene que cuidar. Este tipo de enfoque, repetido en múltiples películas y series, refuerza la idea de que los hombres deben centrarse casi exclusivamente en sus emociones para encontrar soluciones. Ahí es donde te lo meten, porque a todos nos gustan esas películas de superhéroes modernas, pero lo que acaba ocurriendo es que siempre hay una descarga emocional del tipo
donde echa de menos algo, donde añora lo que sea, donde se abre emocionalmente, donde se pone tan emocional que le impide actuar y necesita de alguien que le eche un cable. Eso no lo veías tú en las películas donde antes la masculinidad se expresaba realmente como era. Sí, había un profundo dolor, pero se canalizaba hacia la acción. Y si tú desde pequeñito estás viviendo con eso, estás desequilibrando esa parte emocional en contra de la racional. Lo cual me lleva a la tercera reflexión que quería sacar del episodio de hoy, que es el impacto de asumir la responsabilidad de tu bienestar. Uno de los mayores saltos que cualquier hombre puede dar en su crecimiento personal es pasar de tener una mentalidad de víctima a una de responsabilidad total sobre su vida. Es el cambio número 1 en todo lo que vaya a hacer de desarrollo personal, porque este cambio, aunque es desafiante, es transformador, porque te libera del papel pasivo en el que esperas que otros, la pareja, la sociedad, el gobierno, las circunstancias, resuelvan nuestros problemas y de repente nos devuelve el control sobre las acciones y sobre los resultados. Por tanto, el primer paso en toda transformación va a ser romper esa mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima hay que romperla porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos atrapados en ella. Se manifiesta cuando culpamos a los demás o a circunstancias externas por nuestra situación. Por ejemplo, comentarios como «es culpa de mi mujer que me sienta así», «si las cosas me fueran más fáciles yo tendría éxito» o «nadie entiende lo difícil que es mi vida». Esos ejemplos son claros síntomas de esta mentalidad. Aunque reconocer nuestras emociones es importante, quedarse en esta mentalidad no resuelve nada. Al contrario, refuerza la sensación de impotencia y perpetúa un ciclo donde nunca acabamos de asumir el control. Romper con esta mentalidad significa empezar a mirar cada una de las situaciones que vivimos no desde el prisma de lo que está fuera de tu control, sino desde lo que tú puedes hacer para cambiar esa situación. Y esto no implica ignorar la injusticia o los problemas, sino decidir que, pese a que van a ocurrir, tomas las riendas de tu vida. Por tanto, el primer paso siempre es ese. Y el segundo siempre es empoderarte con la mentalidad de responsabilidad, sustituir una mentalidad por otra. Y asumir la responsabilidad de tu bienestar o de tu vida no significa que te cargues la culpa, sino entender que tienes el poder de mejorar tu vida sin importar las circunstancias. La diferencia clave aquí es que la culpa mira hacia el pasado y te paraliza, mientras que la responsabilidad mira hacia el futuro y te empodera y te da las herramientas para actuar. Cuando adoptas esta mentalidad, reconoces que no puedes cambiar lo que te ocurre, pero sí puedes cambiar cómo respondes a ello. Esto es empoderador porque aunque no siempre controlamos nuestras emociones, evidentemente, sí que podemos controlar nuestras acciones. Por ejemplo, en nuestras relaciones personales, dejar de quejarnos de cómo nos trata nuestra mujer y comenzar a establecer límites claros e incluso plantearte si esa relación te beneficia, es cambiar de una mentalidad de victimismo a una mentalidad de responsabilidad. En el ámbito profesional, en lugar de culpar a tu jefe por no reconocerte, decidir qué habilidades necesitas desarrollar para destacar o buscar nuevas oportunidades es otra vez cambiar de una mentalidad de víctima a una de responsabilidad. Y en el bienestar emocional incluso, si te sientes mal emocionalmente, asumir que tú eres quien debe buscar herramientas, ya sea a través del ejercicio, de la terapia, del aprendizaje o de la formación, es también cambiar de una mentalidad a otra. Si te fijas, el cambio es abismal. Pero ojo, repito, no es culpa, es responsabilidad. Muchas personas confunden asumir responsabilidad con sentir culpa. Y aquí es donde el mensaje se malinterpreta, porque no se trata de machacarte por decisiones pasadas o por circunstancias que en realidad no controlas. Se trata de aceptar que aunque no existe o no elegiste ciertas cosas que te han ocurrido, sí que puedes elegir cómo enfrentarlas a partir de ahora. Por tanto, la responsabilidad no implica culparte, significa liberarte. Significa aceptar que tú eres responsable de mejorar tu vida. Te das permiso para actuar, para buscar soluciones y para dejar de esperar que otros lo hagan por ti. El ejemplo más claro de esto es el típico hombre que se siente completamente insatisfecho en su relación y decide culpar a su mujer por todo. Desde esta posición, y bueno, gente que escucha el podcast y me deja comentarios de parece que defiende a las mujeres. Vale, sí, ¿qué quieres? ¿Te vas a sentir mejor si te digo que la culpa es de ella y que no puedes hacer nada? Desde esta posición nunca podrás mejorar nada, porque has delegado la solución de tu problema en otra persona. En cambio, si asumes la responsabilidad, te puedes preguntar, vale, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? En el caso de la relación, ¿sé comunicarme con mi mujer? ¿Estoy actuando de manera congruente con lo que quiero? Esta introspección no solamente te permite tomar acción, sino que te permite recuperar el control de tu vida. Por tanto, adoptar esta mentalidad requiere práctica y tiempo, evidentemente, pero es el único camino hacia un cambio real. Aquí hay algunas ideas prácticas que te puedo dar para poder empezar. Primero, hacerte preguntas poderosas. Preguntas tipo, vale, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué acciones están en mis manos? ¿Qué acciones puedo controlar para mejorar esta situación? De esta forma estás cambiando el enfoque de lo externo a lo interno. Segundo tip que te puedo dar es reemplazar el por qué me pasa a mí esto por el para qué.
Esto transforma la narrativa de víctima a una narrativa de aprendizaje. ¿Para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que puedo aprender de aquí? No es algo que te ocurre para detenerte, sino para que puedas utilizar eso de cara a crecer y ser mejor y tomar nota. Lo tercero sería tomar acciones pequeñas diarias. No tienes que solucionar todo de golpe, evidentemente. Haz algo cada día que te acerque a donde quieres estar o que rompa una de estas resistencias. Y ten en cuenta que cada paso cuenta. El hecho también de querer cambiarlo todo de la noche a la mañana ya es algo que es delusorio, no tiene sentido. Por eso también un buen paso sería reconocer tus logros, es decir, asumir la responsabilidad no es fácil, es importante que celebres cada vez que tomas acción por pequeña que sea. Por eso, cuando asumes la responsabilidad de tu bienestar, de tu vida, de tus relaciones, algo mágico sucede. Y es que comienzas a sentirte en control, comienzas a sentirte más libre. Te das cuenta de que no necesitas esperar a que otros cambien, que no dependes de la validación externa y que eres tú, el arquitecto de tu vida. Esto no significa que nunca más vas a sentir frustración o miedo, pero sí significa que sabrás cómo enfrentarlo. Un alumno en uno de mis programas lo definió muy bien, cuando dijo: antes me sentía como un barco sin rumbo, como llevado por la ola. Ahora sé que aunque haya tormenta, yo llevo el timón. Esa es la verdadera libertad. Saber que pase lo que pase, siempre tiene el control de lo que puedes hacer a continuación. Así que bueno, espero que este episodio y las reflexiones te hayan aportado valor. Te recuerdo que la 12ª edición del programa DTE tiene las puertas abiertas. El programa que te enseñará a convertirte en un hombre que sabe qué decir y cómo comportarse para atraer de forma natural a una mujer y poder disfrutar de relaciones donde tú tienes la rienda. Debajo tienes un link con toda la información al programa y te recuerdo que entrando antes del domingo 29 de diciembre te lleva de regalo el taller que impartiré el fin de semana del 11 y 12 de enero y el acceso vitalicio a la grabación del mismo. Así que debajo tiene un link con toda la información, espero que te haya aportado, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.